Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas de Sendero de Diamantes? Pues aquí estamos caminando con firmeza, con fortaleza, transformándonos. Qué gusto verles nuevamente a todos nuestros amigos y amigas que nos ven, que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Gracias a ustedes. Como siempre, un saludo a nuestros amigos, todos los mexicanos, especialmente del Valle de México, a todos los optimistas, un saludote, a nuestros amigos de los Estados Unidos, en Menlo Park, que continuamente nos están conectando, en California, allá en Europa, habíamos comentado la vez pasada, también ya nos están viendo en España, en Centroamérica, en Sudamérica. Muchísimas gracias. Pues compartiéndote ahora otro diamante. Y mira, a este diamante le hemos puesto: perdonando estoy sanando. Hemos escuchado mucho sobre la importancia del perdón. El perdón tiene poder, el perdón es mágico, el perdón es sanador. ¿Por qué es tan importante perdonar? Para que yo perdone a alguien, o tal vez una experiencia desagradable, primero tengo que perdonarme. El primer paso que yo tengo que dar es el autoperdón, es decir, perdonarme a mí mismo. ¿Por qué es necesario el perdón? Porque el perdón es una llave de liberación. El perdón nos permite recobrar, retomar los dones de la vida. Dones, virtudes, frutos que hemos perdido a partir de una experiencia difícil en el pasado lejano o pasado cercano. Cuando no perdonamos, tal vez atrás existe el resentimiento, y el resentimiento es como el infierno. El resentimiento, eso que estamos sintiendo constantemente y que nos hace sentir mal, es como ponerle el dedo en la llaga, una herida que se está cerrando, y si yo vuelvo a sentir, vuelvo a imaginar, vuelvo a pensar aquella experiencia que produjo una herida emocional, la herida no cierra, no cicatriza, se abre otra vez porque estoy en el resentimiento. Y este resentimiento se puede transformar con el tiempo en rencor. Y este rencor, aumentando, se transforma en odio. Pero en el fondo, quizás ese resentimiento no es tanto hacia esa persona o personas o hacia esa experiencia, sino ese resentimiento o rencor seguramente, probablemente, es hacia nosotros mismos. ¿Por qué hacia nosotros mismos? Porque quizás tenemos un sentimiento de culpa, la autoculpa. Y este sentimiento de culpa me puede llevar a la victimización, tomar el papel de la víctima. Y esa víctima se puede transformar en una víctima resentida, rencorosa, que se quiere desquitar, que se quiere vengar. Pero muchas veces no es vengarse hacia la otra persona. Inconscientemente nos queremos vengar de nosotros mismos porque nos sentimos culpables. Te doy un ejemplo sencillo para ilustrarlo. Imagínate aquel niñito o niñita que tuvo una experiencia castrante con alguien cercano. Esa persona que le hacía sentir que valía poco, que no podía, que estaba feo, que era un ignorante, que sus hermanitos eran mejor, etc. Ese niño, esa niña pasa por experiencias que le están limitando y que están fracturando su autoestima. Entonces allí empieza el rencor, primero el resentimiento, luego el rencor. Y ese niño crece sin destrabarse, sin desanclarse de esa experiencia difícil, y ya adulto tiene esa espina clavada en el alma.
esa espina que le está molestando, ese resentimiento o el rencor. Y se siente culpable, porque a lo mejor ya de niño decía, pues no me siento tan capaz, me hacen creer que no soy capaz, me hacen creer que no soy valioso, pues seguramente porque soy tonto, seguramente porque soy débil, seguramente porque soy cobarde, seguramente porque me falta algo, porque no soy rico, porque no soy bonito, porque no soy alto. ¿Por qué mi hermanito sí? ¿Por qué mi hermanita sí? ¿Por qué yo no? Entonces quiere decir que yo fallé en algo, por lo tanto me siento culpable. Y ese resentimiento, ese rencor que no fue atendido en su momento, produce frustración, produce culpas, produce miedos, produce autocastigo y debilita la autoestima. Mira, es como estar en una prisión. No nos damos cuenta que somos los que construimos esa prisión alrededor nuestro. Imagínate los barrotes que conforman una prisión. Y cada barrote representa lo que acabo de mencionar: los miedos, las culpas, la frustración, la baja autoestima, el deseo de venganza. De repente estamos rodeados de barrotes. Hemos construido una prisión alrededor nuestro. Y esos barrotes nos mantienen anclados, prisioneros. Pero vamos a imaginarnos que dentro de esa prisión hay una llave. Es una llave que está ahí, cerca de nosotros, frente a nosotros, pero no la vemos, no la descubrimos, porque esos sentimientos negativos de culpas, de remordimiento, de miedos, de frustración, hacen que no veamos esa llave. Esa llave es la llave del perdón. Primero tenemos que reconocer que nos estamos afectando a través de ese resentimiento, porque no dañamos a la persona a la cual le tenemos un rencor o tal vez un odio. En realidad nos estamos dañando a nosotros mismos. El resentimiento, el rencor o el odio es como un vaso de veneno. Imagínate que te tomas ese vaso de veneno cada vez que estás pensando y sintiendo y recordando aquellas experiencias de nuestra infancia quizás, o alguna experiencia cercana. Imagínate aquella muchacha que toma el transporte público y que se suben a asaltar a los pasajeros y a violar a las mujeres. Esa muchacha que fue violada salva la vida milagrosamente, pero fue ultrajada, donde golpearon su dignidad, su autoestima y maceraron su cuerpo. Esa muchacha va a guardar un rencor, quizás un odio hacia los violadores, hacia esas personas que la ultrajaron. Y ella se dice: ¿por qué tuve que tomar ese transporte en ese lugar, en esa esquina y a esa hora? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no protesté? ¿Por qué no hice algo inteligente para salvar mi cuerpo y mi integridad, mi dignidad? Soy una tonta. Si te das cuenta, esa persona puede generar sentimientos de culpa. ¿Qué tiene que hacer esta persona? ¿Perdonar a sus violadores? Sí, no para beneficiar a sus violadores, para sanarse a sí misma. Pero antes de perdonar a sus violadores, primero debe perdonarse a ella misma y descubrir esa llave que está en esa prisión, darse cuenta que si ella se perdona, puede perdonar a sus violadores y quizás otorgar el perdón a partir de que primero se perdona. Tomar esa llave que simboliza el perdón, porque es la llave de la liberación, y abrir ese candado, abrir esos grilletes para salir de esa prisión, y que esos barrotes vayan cayéndose, se vayan debilitando hasta desaparecer. Pero esto solamente lo puede hacer la persona que necesita sanar a partir del perdón. Te voy a platicar una breve historia para explicarme y comprender lo que estamos compartiendo. Se platica que iban dos monjes
a su monasterio después de haber cumplido una misión. Era un monje adulto, un monje ya grande, y el otro monje era un monje joven, unos 25 años. Y ahí van caminando, de repente se topan frente a un río caudaloso cuyas aguas estaban bravas en ese momento. Y antes de cruzarlo encontraron a una muchacha muy bella que estaba parada en la orilla queriendo cruzar el río, pero no se atrevía porque tenía miedo. Y cuando ve a los hermanos religiosos, la muchacha pide ayuda. Entonces los monjes se miran uno al otro como diciendo, ¿qué hacemos? Entonces el monje grande le dice a la muchacha, sí, hermana, te vamos a ayudar. Y toma a la muchacha, la carga en sus brazos y manos para cruzarla al otro lado del río. Al otro lado del río suelta a la muchacha y le dice, hermana, que Dios te bendiga, sigue tu camino. Los hermanos, los monjes, continúan caminando a su destino, pero el monje joven va muy enojado, y no le habla al otro monje. Pasa una hora en ese silencio, el monje joven sigue enojado. Entonces, después de una hora, de 2 horas, el monje grande le dice, oye hermano, ¿por qué vienes enojado? ¿Te hice algo? ¿Estás molesto? Y el otro monje, el monje joven, voltea a verlo. Hermano, no se haga. Usted sabe que tenemos prohibido mirar a las mujeres. Y usted no solamente miró a aquella muchacha, sino la cargó. Y el otro monje, pues muy sorprendido por lo que estaba escuchando, ¿sabes qué le contestó al monje joven? Mira, hermano, yo efectivamente cargué a esa muchacha para ayudarla. Y yo la solté hace 2 horas que la dejé en la orilla del río. Y tú, hermano, la sigues cargando. Tú, mi hermano, la sigues cargando. Cuando estamos en un estadio de rencor, de odio, de culpas, de frustración, de envidia, de miedos, quizás estamos cargando todo eso y no nos damos cuenta del daño que nos estamos causando, que vamos con esa carga que lacera, que lastima, que nos estorba, pero no la soltamos. No nos damos cuenta que nos estamos enfermando y quizás estamos enfermando a otras personas cercanas a nosotros. Cuando nosotros tomamos esa llave del perdón, la llave de la liberación, empezamos a sanar. Perdonando, estamos sanando. ¿Y qué recuperamos a través del poder del perdón aplicado primero en nosotros mismos? Recuperamos nuestra paz que hemos perdido. Recuperamos la armonía que hemos perdido. Recuperamos la alegría de vivir. Recuperamos la salud emocional, la salud mental, la salud física. Recuperamos el entusiasmo, algo muy importante. Recuperamos nuestra dignidad, el respeto hacia nosotros mismos. Recuperamos la autoestima saludable. Nos sentimos nuevamente valiosos y capaces. Dejamos de rechazarnos. Nuevamente nos aceptamos incondicionalmente. ¿Qué más recuperamos a través de perdonarnos? Recuperamos sabiduría, creatividad, autoconfianza, la fe nuevamente en la vida, la fe en nosotros mismos. Recuperamos la salud. ¿Por qué no nos damos la oportunidad dignamente de tomar esa llave, la llave del perdón, para liberarnos de esa prisión? Lo merecemos. Démonos la oportunidad.
El poder del perdón automáticamente abre esa fuente inagotable y poderosa para que surja nuestro poder interior. Cuando perdonamos, volvemos a reconectarnos con nuestra divinidad, con nuestra amada presencia, con nuestro espíritu superior. La vida cambia. Es como salir de una caverna, como salir de la oscuridad para ver nuevamente la luz. Cuando nos perdonamos, cerramos ciclos, perdonamos el pasado y al cerrar un ciclo nos permitimos iniciar una nueva etapa en nuestra vida. El perdón no solamente nos sana, sino posiblemente sane a nuestros seres queridos. El perdón nos permite iniciar una nueva etapa de nuestra vida, nos permite renovarnos, reinventarnos, reconstruirnos. Nos permite el perdón seguir esa transformación, esa evolución que nos facilita la trascendencia. Cuando no nos perdonamos, estamos estancados. Es como el agua que se estanca, que no corre. El agua que no corre, imagínate un arroyo cuyas aguas están obstruidas, esa agua se pudre, se echa a perder, huele mal. Cuando nos perdonamos, ese torrente de líquido precioso vuelve a correr, vuelve a fluir, surge su luz, es agua cristalina, es la vida misma que resurge en nosotros mismos. Y algo muy importante, a través del poder del perdón, nos permite conectarnos nuevamente hacia la vida. Y la vida se conecta otra vez en nosotros. Bueno, amigos y amigas, pues ha sido un honor y un placer estar con ustedes otra vez. Te invito a que nos envíes los comentarios. Estamos en YouTube, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y desde luego en nuestro blog senderodediamantes.blogspot.mx. Te mando a todos mi gratitud y mi cariño y me despido enviándote un abrazo del tamaño de un roble. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.